Lo que te hacía estar cercana a ella era vivir su espíritu. Era antes que nada mi mamá. Chiara nos ha abierto el camino, nos abre el camino. Y Chiara me dijo, ¿sabes? Nuestras almas son como estrellas. Nosotros queremos hacer una constelación. Chiara seguía a Dios allí donde Dios la llevaba. Me ha dado la vida espiritual. Chiara era luz y amor. Esto es lo que tenía tan fuerte. El testimonio de vida y de fe de Chiara Lubich va de la mano con la fundación y desarrollo del movimiento de los focolares, que a lo largo de los años se ha extendido por todas partes del mundo, llevando el carisma de la unidad y del amor. Chiara fue el instrumento que Dios eligió para dar comienzo a esta obra. A través de muchas alegrías y sufrimientos, ella descubre que Dios es amor y que pase lo que pase, solo Dios permanece para siempre. Y también ahora continúa siendo todo luminoso. Dios me guía. Soy guiada por Él en este carisma que es un don del Espíritu Santo. Yo veo y digo, comunico y después se realiza, pero no es mérito mío. El mérito es de Dios que me ha escogido como instrumento. Es Él quien elige. Hay una expresión de Chiara que a mí me encanta. Dice, yo siempre fui una persona atraída por las cosas bellas. En un momento determinado de mi vida vi una luz que era más bella que ninguna otra cosa y me di cuenta de que era la verdad. Silvia Lubich nace el 22 de enero del año 1920 en la ciudad de Trento, Italia. Años más tarde, al entrar como terciaria franciscana, cambiará su nombre por el de Chiara, nombre con el que será mundialmente conocida. Fue la segunda de 4 hermanos. Su padre, Luigi Lubich, era socialista, pero su madre, Luigia, era una mujer de una fe fuerte. Desde pequeña recibió una educación cristiana, sobre todo de su madre, de unas religiosas también con las que fue educada, y enseguida adhirió a esto que se le proponía, con una sencillez que caracteriza toda la vida de Chiara y una pureza de alma un poco singular. Ella cuenta un hecho que sucede en el año 1939, cuando hace un viaje a Loreto con otras jóvenes de la Acción Católica y allí tiene una experiencia muy especial. Se sentía atraída a ir a la casita que se dice que es la casita donde vivió María, José y Jesús, que está dentro de la gran basílica fortaleza, ¿no?, que la protege. Y se sentía siempre atraída a estar ahí. Y se hacía sus pensamientos. Llegó el último día. La iglesia estaba llena de jóvenes. Me vino un pensamiento claro que nunca se borrará. Te seguirán una multitud de vírgenes. Cuando ella vuelve a Trento, su director espiritual le pregunta qué había pasado. Dice, ¿has descubierto tu vocación? Dice, sí. Dice, entonces, ¿te vas al convento? ¿Te vas a consagrar a Dios? No. ¿Te vas a casar? No. ¿Te vas a consagrar quedándote en tu casa? Que era una tercera posibilidad entre las que existían en ese tiempo. Y dice, no. Y entonces es un cuarto camino. Debido a la situación familiar durante los años de guerra, Chiara no pudo continuar sus estudios en la universidad. Después de recibir el diploma de maestra de primaria, trabajó durante los años 1940-1941 como maestra en Trento. Fue en el año 1943 cuando, con permiso de su director espiritual, pudo donarse radicalmente al Señor. Nadie más lo sabía. Fue el 7 de diciembre del año 1943, cuando se elevó la hostia, hizo su entrega total a Jesús. Dejando 3 claveres rojos al pie del crucifijo,
siente como si se hubiera caído un puente detrás suyo, de modo que ya no puede volverse atrás. La alegría interior es inexplicable, secreta pero contagiosa. Por diversos motivos entré en contacto con jóvenes de mi edad. Quieren seguir mi camino. Pero hay algo muy importante ahí, y es que el sacerdote que está con ella en la misa le dice como ofrenda en ese día que ella no podrá abandonar Trento pase lo que pase. Poco después, la casa de Chiara, empiezan los bombardeos, la casa de Chiara viene destruida y su familia tiene que abandonar Trento. Y ella, ahí delante, le comunica a su madre y a su padre que no puede hacerlo. Chiara, y esto es lo que había intuido el padre, ya Chiara era un líder espiritual. Mucha gente se sentía atraída por ella. Este padre y otros le hacían hablar y tenía una genuinidad evangélica que era irresistible. Ya sus primeras compañeras ya estaban detrás de ella sin saber qué es lo que estaba pasando, sin saber que estaban dando inicio a un gran movimiento espiritual, a una revolución evangélica. Uno de los franciscanos me dice: pero Silvana, ¿tú amas a Jesús? Y yo le dije: no lo conozco, aunque él me había enseñado siempre cosas de Jesús. Y entonces él me dijo: te presentaré a una señorita que te lo hará conocer. Salimos juntos de la iglesia de los capuchinos a una pequeña plazoleta número 2 y allí me presentó a esta señorita. Nos sentamos en un pequeño sofá, realmente muy pequeño, y Chiara me dijo, yo enseguida me encontré muy a gusto, si bien ella era mayor que yo. Y entonces me dijo: mira, Silvana, nosotros buscamos todos un ideal por el cual vivir algo. Dice, todo pasa, solo Dios permanece. En Dios. Justamente Chiara va a vivir con sus compañeras y a esa convivencia en un departamento de Trento, en la plaza de los Capuchinos, cerca de la iglesia de los Capuchinos precisamente, la gente empieza a llamarle focolar, porque viven estas chicas, después llegan también los hombres, empiezan a sentirse atraídos, y toda la gente que acude ahí, pobres, personas de todas las vocaciones, sienten que hay un calor de hogar especial, que hay un fuego ahí que arde, ¿no? Se sienten atraídas. Ahí Chiara empieza a entender que es eso lo que había intuido en Loreto. Es decir, ella no se sentía llamada a una consagración que la sacara del mundo, sino a una consagración en el mundo. Un departamento en medio de la ciudad, donde Jesús está presente, como en la casita de Nazaret. Jesús estaba entre María y José. Eso es lo que ellas experimentaban. Jesús está presente ahí si nosotros nos amamos radicalmente. Tomé ese libro y sin saberlo era un libro de Chiara Lubich. Comencé a leerlo y me gustaba. Hablaba de elegir a Dios como el todo en la vida, de ponerlo en el primer lugar, que todo el resto no tiene importancia. Era precisamente lo que yo estaba buscando. Leí todo el libro y la noche siguiente leí el segundo libro. Después conté a una religiosa que trabajaba conmigo en el hospital. Yo soy enfermera y estudiaba enfermería en ese momento. Le dije que había leído ese libro y ella me invitó a un encuentro del movimiento. Y de este modo conocí a Chiara. Luego casi inmediatamente vine a Roma a un encuentro en el que no estaba previsto que participara Chiara. Pero el último día, cuando estábamos ya casi para irnos, nos llamaron y nos dijeron: hoy Chiara da el primer palazo para su nueva casa, que es esta donde nos encontramos ahora. Y Chiara vino para dar este palazo. Había unos olivos por allí, hierba alta por acá. Pero lo que más me impresionó es que Chiara dijo: yo no he venido para daros un discurso. Tan solo quiero deciros que a los hombres se les puede decir muchas cosas, pero a Dios se le puede decir una cosa, que en italiano es sí, en francés es oui y en alemán es ya.
Para mí fue tan impresionante que ese día yo entendí que Dios quería que yo siguiera a Chiara y dije mi sí. La guerra está todavía presente, hay muchos bombardeos, ellas como otras personas tienen que correr a los refugios y lo único que se llevan a los refugios antiaéreos es el Evangelio. Y ahí empieza una historia bellísima, que es una historia divina y es la pedagogía del Espíritu Santo que va haciendo que Chiara con sus compañeras se detengan en el Evangelio, de manera especial en todas aquellas palabras que hablan del amor. Todo pasaba, todo se destruía, la palabra del Evangelio permanecía. Y ellas ven que es verdadero. Cuando estaban en la guerra, siempre con la posibilidad de morir, y no queriendo morir sin poner en práctica las palabras del Evangelio, preguntaban a Dios qué era lo que más le agradaba. El Evangelio les dio la respuesta. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Se miraron unos a otros. Eran 6 o 7 y se dijeron: estoy dispuesto a dar mi vida por ti y por ti. Durante la guerra, ella nos contó una experiencia, que estaban bombardeando y ella sintió que podía morir de un momento a otro. Y decía: mi mayor dolor era pensar que no podría decir más el Ave María. Ese Ave María la tenían que poner en práctica, ser otras Marías dando amor al mundo. Por esto, casi inconscientemente, como un instinto sobrenatural, llamarán al movimiento Obra de María. Precisamente fuera de la iglesia donde se encontraban, una de esas focolarinas me ha dicho: te presento a Chiara. Y Chiara, que salía de la iglesia, ha venido hacia mí para darme la mano. Pero a mí me ha recordado esa mirada, la mirada de Jesús, que mirándolo lo amó con un amor infinito. No sé cómo explicarlo. Y basta, no me ha dicho nada, ni una palabra. Creo que buenos días o quizá es un placer haberla conocido. Y se ha ido. Pero se me ha quedado grabada esa mirada hasta tal punto que todavía hoy la recuerdo. Apenas terminé la formación de 2 años en lo piano, me fui a África. Fui a Camerún. Chiara fue allí en el 65 cuando solo había selva. Pero ella fue allí y vio este gran valle donde no había nada. Y dijo: aquí nacerá una ciudad a la que vendrán de todo el mundo para aprender a amar. Yo llegué allí en los inicios. Apenas había un hospital, una escuela, alguna casa. Fue un momento duro porque no había comunicación. No teníamos teléfono, estábamos aislados. Se daba la enfermedad del sueño y todas las enfermedades tropicales, etc. Pero fue también una experiencia muy bonita que luego me ha ayudado mucho en la vida. Porque se dice que uno va a África a ayudar, pero al final somos nosotros los que realmente recibimos. Me acuerdo que tenía siempre dentro como una pena por no haber podido conocer a Chiara personalmente. Era como un deseo de saludarla. Si al menos Chiara me conociera, me decía. Y yo seguía con este deseo. Luego, después de haber estado en África, 10 años, fui a Suiza para descansar y también para visitar a mi madre. Luego me llamaron a Suiza, donde estaba Chiara, la cual estaba pasando las vacaciones, pero al mismo tiempo trabajaba y necesitaban una dactilógrafa. Fue pues para escribir a máquina en una casa cercana. Pero nunca me habría imaginado que habría visto a Chiara. Un día me llamaron por teléfono para decirme: tú eres enfermera y Chiara necesita un consejo médico. Y fui para allá. De repente me encontré sentada ante Chiara y fue una experiencia muy fuerte. Ella me preguntó: ¿dónde has estado? ¿Qué haces? ¿Cómo van las cosas en África? Etcétera. Pero en ese momento yo sentí dentro que había estado siempre cerca de Chiara, que era lo mismo estar sentada a su lado que estar en África,
que lo que me hacía estar cercana a ella era vivir su espíritu. Luego he estado con Chiara durante 22 años porque Chiara me llamó aquí, a su casa. Pero nunca he olvidado esa experiencia. Tú estás cerca si vives su espíritu, el que ella nos ha dado. Leen esta expresión de Jesús dirigida al Padre. Padre, te pido que todos sean uno, como tú y yo somos uno, que sean uno en nosotros. Y ahí Chiara siente que ellas han nacido para esta página y deciden hacer de esta página el programa de su vida. Que todos sean una sola cosa. En esto conocerán que sois mis discípulos. Era todo un descubrimiento del Evangelio que conocíamos porque la cultura era cristiana, pero aquello era el descubrimiento a fondo de cómo vivir estas cosas que Jesús nos había dicho. Era pues un entrar en estas palabras que Jesús decía, que todos sean uno, como tú y yo, a fin de que el mundo crea que tú me has enviado. Nosotros decíamos, pues con esto queremos que el mundo conozca a Jesús, con nuestro amor. Pero si tú quieres que se realice esta oración, nos debes mostrar el camino, lo que tenemos que hacer. Y ha sido poco después que Chiara ha tenido por primera vez esta como iluminación de cómo penetrar en estas palabras de Jesús. Y hemos comprendido que ese era el camino que Él nos mostraba para intentar poner en práctica su testamento. En este carisma yo hablo mucho de amor, pero ha sido un carisma de luz que me ha hecho ver. Recuerdo en un momento importante de nuestra vida en los principios, era la fiesta de Cristo Rey. Se decía en la misa, pedid y os daré en herencia a todas las naciones. Recuerdo que nosotros ya sentíamos esto. Yo dije a mis compañeras, llegaremos a todo el mundo y ahora ya estamos. Rezamos allí juntos para poder ser instrumentos que llevasen ese espíritu de amor y de luz a todo el mundo. Chiara entra al Evangelio por el que todos sean uno. Esa es su puerta de entrada, es la clave para entrar ahí. La clave para entrar ahí. Y descubre todo el Evangelio, pero desde el que todos sean uno. Entonces, ¿qué es lo que nace? Nace una espiritualidad profundamente comunitaria, porque el que todos sean uno habla de un tipo de comunidad, de experiencia de unidad, que es la más alta que podamos pensar. Es la unidad entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Lo que pasa desde el año 39, o desde el 43, pongamos, hasta nuestros días, es el dar de sí del testamento de Jesús en una obra de la Iglesia. Es todo lo que ha nacido, tiene su raíz ahí. Evidentemente tenemos que hacer mención a otra cosa, muy importante. El testamento de Jesús, el que todos sean uno, atrae y conduce a otro polo fundamental, que es el misterio de Jesús crucificado y abandonado. Chiara entiende que esa unidad que ella quiere construir, que empieza a construir, que empieza a vivir con las primeras focolarinas y que quiere ofrecer al mundo y a la Iglesia, se soporta en un misterio de dolor inefable que está inscrito en el corazón de la Trinidad, que es Jesús abandonado. Es interesante una cosa, en ese momento Chiara no conecta las cosas, o sea, para decir cómo es una obra de Dios. Está el descubrimiento de Jesús abandonado y el descubrimiento del que todos sean uno, de la unidad. Parecen como que no tienen nada que ver uno con otro. Es el Espíritu Santo el que lo va componiendo después todo. Y esto es muy importante porque Chiara no es una persona que se haya puesto a escribir una espiritualidad y a programar un movimiento. Como todas las cosas de Dios, nace de circunstancias. Son eventos que suceden y después el mismo Espíritu Santo, en la mente del fundador, compone las cosas.
Ella tenía siempre en su habitación, ya desde que empezó, el primer focolar en Plaza Cappuccini, donde tan solo tenían algunos colchones en el suelo, un cuadro de Jesús abandonado enfrente de la cama. Chiara siempre lo ha querido durante toda su vida enfrente de su cama, porque era él a quien habían elegido. Querían ser como una respuesta a su grito, a su abandono con su vida. Sí, es verdad. Estudié en la universidad, pero ningún libro, por hermoso o profundo que sea, da a mi alma tanta fuerza y sobre todo tanto amor como Jesús crucificado. Ante él, cualquier dolor me parece como nada y recibo el dolor, pequeño o grande, como el mayor don de Dios, ya que es la prueba de mi amor hacia él. Entonces ella me dijo, ve Silvana, tú has encontrado una vida, una alegría, una paz que tus compañeros de escuela no tienen. Pero, ¿de dónde te viene esto? Y dijo, ciertamente Jesús nos dijo, amaos como yo os he amado. Pero Jesús dio su vida por nosotros. Y Él, como dice Isaías, que por nosotros, por amor a nosotros, se bajó a sí mismo, como uno ante el cual los hombres vuelven la cabeza, porque no quieren verlo, porque ha perdido todo. Y Él ha gritado en la cruz, incluso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Casi como si no se sintiera ya amado por el Padre, como si hubiera perdido todo. ¿Ves, Silvana? Este es el Jesús que queremos amar, ese que los otros no quieren. ¿Por qué? Porque es dolor. Pero ahí está el amor más grande. Y ese día, con ella, he decidido elegirlo yo también, así, abandonado. El año 1949 es otro año fundamental en la historia del movimiento. Durante ese verano, el verano de ese año, Chiara había subido con Foco y sus compañeras, también algunos compañeros, a los Dolomitas para transcurrir allí un periodo de descanso, y recibe gracias de luz extraordinarias que le hacen comprender de una manera más acabada el carisma que Dios le había donado y también el designio suyo, el designio de Dios sobre la obra que debían hacer. Y aquí pienso que hay que mencionar otra figura importante, don Pasquale Foresi, que es el primer focolarino sacerdote que conoció a Chiara a finales de ese año del cual hemos hablado hace un momento, el año 1949, y que ha jugado un rol fundamental en la historia del movimiento, precisamente como ayuda a Chiara en la encarnación del carisma. Podemos decir que en el 49 termina como ese gran momento espiritual del movimiento, como el gran periodo de la formación de la espiritualidad. Después empieza ya en otro periodo que es la encarnación, la formación de la obra de María, por un lado, y después de todas las proyecciones hacia afuera que la obra de María ha tenido, ¿no? Qualche anno fa c'è stata un'offerta Hace algunos años hubo una oferta de un evangelio escrito a caracteres grandes. Chiara lo vio y pidió que lo comprásemos. Pocos meses antes de morir, ella nos dijo, yo antes de morir quiero leer de nuevo el evangelio, porque quiero ver si lo hemos puesto en práctica. Este evangelio estaba en 4 volúmenes y era fácil de llevar. Bien cuando estaba en el sillón, bien cuando estaba en la sala, o incluso cuando salía con el coche decía, coge el Evangelio, coge el de Mateo, el de Juan. Y quien estaba con ella en el coche leía, bien uno u otro. Era como una exigencia que sentía dentro de sí, como una verificación. Y así fue durante un tiempo. Pero un día nos dijo con alegría, me parece que hasta donde hemos leído lo hemos puesto en práctica. Estaba muy contenta. Y luego una vez, cuando ella ya se había ido al paraíso, vimos que en el primer volumen, en el de Mateo, en la primera página había escrito una frase, la única que hay que dice, no faltes a la cita. Ha dejado esta frase. ¿Qué cita? Quizás esa con Jesús,
Quizá con Jesús abandonado, con el hermano, no lo sé. Durante años, Chiara vive felizmente el carisma que Dios le había donado. Lo transmitía a los que le seguían. Recibió numerosos premios, era reconocida por muchos. Su trabajo y esfuerzos por la unidad ecuménica e interreligiosa eran ejemplares. Pero como verdadera esposa de Jesús abandonado, no le faltaron momentos de oscuridad y sufrimiento, así como sufrimientos físicos que al final de su vida se intensificaron. En los últimos días de su vida, el Señor usó su fiel instrumento para tocar a muchas personas, y hasta el final se abandonó en las manos del Padre, teniendo como única preocupación poner en práctica el Evangelio hasta el final. Fueron cerca de 2 años los que Chiara no estaba ya bien de salud, porque tuvo esta broncopulmonía que la debilitó mucho. Pero aún vivió todavía un año que fue un año muy intenso para ella. Por una parte parecía débil, no iba a trabajar al centro, pero por ejemplo, Chiara mantuvo encuentros todos los días. Me acuerdo un día que no vino nadie y dijo, ¿pero cómo no viene nadie? Ella esperaba a alguien porque sentía que podía dar alegría a muchas personas. Chiara estaba ya en el Gemelli y estaba muy mal. Me llamaron por teléfono desde casa, yo estaba con ella y me dijeron, ahora están teniendo un encuentro de jóvenes que quieren ser focolarinos. Chiara, ¿quieres decirles una palabra? Ella no se lo pensó 2 veces y dijo, siempre en Dios. Ella daba siempre lo que sentía dentro. Y luego, los últimos días, ella colaboró en todas las curas, colaboró en todo hasta el final. Pero luego nos dijo, llevadme a casa, llevadme a casa. Y cuando llegó a casa por la mañana, yo le dije, Chiara, ¿has visto? Has llegado a casa. Ella me miraba un poco maravillada. Yo le dije, mira qué tienes ante ti. Tus 2 grandes amores, el cuadro de Jesús abandonado y el de María Dolorosa. Y en ese momento ella se emocionó completamente por haber llegado a casa. Por la mañana vinieron sus primeros compañeros para saludarla. Fue un momento muy solemne, porque se veía que eran ellos los que habían comenzado con ella, que eran los primeros, porque se sentía realmente una vivencia común. En tu sí, Chiara, está también mi sí. Yo vivo en este momento contigo. Fue muy bonito. Y luego se juntó una multitud de personas ante la puerta que venían para saludar a Chiara, mientras todavía estaba viva. Entraban unos tras otros y Chiara los saludaba. Les estrechaba la mano o abría los ojos y hacía cualquier señal. Se veía realmente que estaba contenta de estar con su familia. Fuera por la ventana estaba todo su pueblo que cantaba durante horas y horas. Estuvo pues acompañada por una parte con los cantos de los suyos y por otra con estos saludos personales. Él y las otras de la casa vieron que ella ya estaba tan mal y empezaron a decir si quieren venir a verla, a saludarla. Y había un torrente de nosotras que fuimos. Yo le besé la mano, la otra le dijo gracias, el otro le dijo, mira, prontito estarás en el seno del Padre para siempre. Y ella contestó sí, porque estaba muy alerta, aunque sí estaba tan mal. Y a las 2 se fue tan suavemente. Luego hacia las 2 se empeoró. Estábamos allí todos su focolar alrededor de su cama. Rezamos 10 Ave Marías y recitamos la Salve Regina. Al final dejó de respirar, pero todo se realizó de un modo muy sereno. Ahora que Chiara partió al paraíso el año pasado, hemos estado como meditando las cosas que ella nos ha dejado como testamento. Y ahí vemos que hay como puntualizaciones fundamentales de Chiara. Algunas veces Chiara ha dicho, sean una gran familia. Es decir, si nosotros estamos hechos como obra de María, como los focolares, para ser un fermento de unidad en el mundo, en la Iglesia y en la humanidad,
tenemos que ser uno, una gran familia entre nosotros. Este es un gran mensaje que ahora nos ha dejado como testamento, sean una gran familia. Otras veces, ha dicho ella, les dejo como testamento Jesús abandonado, porque es la clave de la unidad. Sin esta identificación, con esa medida de amor que es Jesús abandonado, no se puede construir la unidad, no se puede ser constructor de la unidad. Y otras veces ha dicho, yo les dejo el Evangelio, porque es lo único, es la fuente de todo. El movimiento de los focolares empieza con el Evangelio y su futuro es solo el Evangelio. Si nosotros volvemos a los primeros tiempos y vivimos el Evangelio como Chiara lo vivió, nosotros seremos por los siglos de los siglos obra de María. Bello perché Chiara in paradiso e noi siamo ancora qua. Chiara está en el paraíso y nosotros estamos todavía aquí. Pero Chiara nos ha abierto el camino, nos abre el camino y ahora nos toca a nosotros seguirlo. No es hora ya de hablar mucho, sino de actuar con la vida. Hay que dar testimonio siguiendo lo que ella hizo, viviendo como ella vivió. Esto es lo más extraordinario, lo más bello. Por otro lado, a nosotros nos interesa seguirla. No hay nada más que hacer. Lo más bello es vivir lo que vivió Chiara, la vida del amor, la vida de la unidad. No c'è altro da fare. Es bueno que hayáis encontrado ese camino, esa vocación al amor. Es bueno. Esta es la chispa inspiradora de todo lo que se hace bajo el nombre de Focolar. Todo lo que sois. En la historia de la Iglesia ha habido tantos radicalismos del amor. Existe también un radicalismo del amor propio vuestro, de Chiara, de los focolares. El amor abre el camino. Yo os deseo que este camino se abra cada vez más para la Iglesia. Gracias. Nosotros teníamos que realizar lo que Jesús dijo en su oración, que todos sean una cosa sola, que todos sean una familia. Y esto se está cumpliendo. Naturalmente, cuando yo esté en la otra vida, los otros continuarán esta misión. Si tuviera que dejar en testamento una herencia, dejaría a todos. Jesús en medio. Amaos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Estad dispuestos a morir los unos por los otros. Sed una familia. Es todo esto.